Buen día, Leandro. Tal vez no sabe qué pasó con sus compañeras que aún no se han conectado. No, profe, la verdad no sé. Ya son las 8:10, 12, 11 y no se conectan. Yo igual les voy a escribir a ver qué dice. Ya. Buen día, Kimberly. Chicos, no sé, tal vez hay un comunicado de que no hay clases y por eso no ingresan. Tienen tal vez alguna otra actividad. Qué raro. De todas formas, iniciemos la clase ya. Permítanme, les comparto. ¿Está? Ayúdenme en colocando los nombres en el chat para constancia de la asistencia, por favor. Ahorita empezamos. Ya. Buenos días, estimados estudiantes. Iniciamos la clase del día de hoy. Sí. Vamos a hacer primero un breve recorderis de lo que vimos el día de ayer y la anterior clase. Sí, para ir viendo cómo estamos. Igual, Kimberly, voy a igual a ir preguntando, me responde en el chat porque no puedo usar el micrófono. ¿Sí? Leandro, primero, ¿por qué cree que es importante el uso de las energías renovables? Un poco basándose en lo que hemos visto.
para evitar la huella de carbono a la capa de ozono y creo que es una de las más importantes, ¿Ya? evitar tanta contaminación. Perfecto, entonces nos permite evitar, ¿no es cierto?, la huella de carbono, disminuir la emisión de gases de invernadero, combatir, ¿no es cierto?, también lo que está en discusión en la actualidad en la academia, que es el cambio climático. Perfecto. Kimberly, cuéntenos cuál sería la diferencia entre energías renovables y no renovables. Igual nos puede escribir en el chat, voy a abrir el chat para estar pendiente. ¿Cuál sería la diferencia entre energías renovables y no renovables? Mientras Kimberly nos ayuda escribiendo, Leandro, ¿cree que en el Ecuador se han hecho o se han dado algunas iniciativas justamente para este uso de energías renovables o no? Claro, Inge, de que se han dado las iniciativas, se han dado, pero de que se las cumpla a cabalidad, no, no tanto. Un ejemplo, ¿cuál sería? Las hidroeléctricas, pienso yo. Ya, perfecto. Ya, Kimberly nos dice, las energías renovables son aquellas obtenidas del recurso inagotable y óptimos para la salud. ¿Ya? Sí, justamente son energías consideradas o que se obtienen de fuentes que se consideran como inagotables, debido a que, recuerden, esto es muy importante, su tasa de renovación es mayor o igual que la tasa de consumo, por eso se denominan renovables. Caso contrario, si la tasa de consumo es mucho mayor que la tasa de renovación, serían energías no renovables. En ese sentido, teníamos nosotros, el día de ayer igual veíamos brevemente, tres tipos de energías no renovables, las principales que son usadas a nivel mundial, el petróleo, el carbón y el gas natural. De estos habíamos visto características generales, ¿no es cierto? Incluso de cómo se producen, dónde se producen. Ahora, justamente de su forma de su origen, es que la producción, ¿no es cierto? La renovación es un proceso muy lento, porque se demora miles de años para producirse petróleo o gas o carbón, porque necesitan ciertas condiciones para generarse. Habíamos visto también que en los procesos de extracción, eh, de refinación, de consumo, el tema del transporte, se puede generar varios impactos, sean ambientales o sean también impactos sociales. Y esto tanto para el petróleo como para el gas y como también para el carbón. Ahora veamos igual una tablita brevemente de los países con mayores reservas petroleras. Y aquí unas características de los dos otros elementos, del carbón y del gas. Y habíamos empezado a ver lo que son las energías renovables, ya más específicamente, y veíamos justamente lo que dije hace un momento, ¿no es cierto? Son aquellas en que la tasa de renovación es mayor o igual que su tasa de consumo. Y eso hace que puedan renovarse, hace que se consideren como recursos infinitos, es decir, que no se agotan. También se consideraba que son energías limpias porque producen menor contaminación al medio ambiente, a la naturaleza, a la atmósfera en general. Sin embargo, sí es importante citar que no es que son totalmente, ¿no es cierto?, energías totalmente limpias, pueden generar, ¿no es cierto?, algunos impactos tanto en el medio ambiente como en su entorno social y cultural, dependiendo de la forma de funcionar de cada una de estas. Perdón. Ya. Por otro lado, también justamente se denominan energías alternativas, además de renovables, porque son una alternativa, ¿sí? O una propuesta de uso de energías diferentes al consumo de combustibles fósiles, justamente para evitar lo que decía, ¿no es cierto, Leandro? El tema de la huella de carbono o emisiones de gases
de invernadero o contaminación en general de la atmósfera por su forma por ejemplo, de consumirse por medio de la combustión. Y estas, en cambio, o las energías renovables, no tienen como en muchos casos esa forma de producirse, sino más bien aprovechan recursos que existen en la naturaleza y son convertidos en otro tipo de energía, sea eléctrica, puede ser también energía térmica, etc. Aquí tengo un cuadrito, voy a hacer más pequeño este para que puedan ver. Listo. Aquí tengo un cuadrito igual en donde se hace, ¿no?, una clasificación de las energías renovables, ¿sí? Tomando en cuenta algunos aspectos, y en base a eso se hace una clasificación en tres grupos. Por un lado se tienen las energías renovables directas, ¿sí?, que se obtienen directamente de la fuente, digámoslo así. También se tienen las energías renovables indirectas, y algunas que no se clasifican ni en la una ni en la otra se pueden considerar como otras fuentes. Dentro de las fuentes directas, lo que nosotros tendríamos como energía es la energía solar, porque se aprovecha directamente, ¿no es cierto?, los rayos del sol, ¿sí?, esta radiación que produce justamente esta estrella que es el sol, y que nos permite como de alguna forma generar ciertos procesos vitales en la Tierra, pero además podemos aprovechar toda esta radiación como energía, y esta se conoce como energía solar. En ese sentido, la energía solar se va a subclasificar en dos grandes grupos. Por un lado está la solar térmica y por otro lado está la energía solar fotovoltaica. Ahora, la más usada o la más investigada es la segunda, la fotovoltaica, ¿sí? Sin embargo, se puede aprovechar de estas dos formas. Un poco la energía solar térmica consiste en, o lo que hace es captar, ¿sí?, de la energía radiante del sol, la capta en forma de calor, ¿sí? Entonces ese calor es aprovechado para generar otra forma de energía. Por otro lado estarían la energía fotovoltaica o solar fotovoltaica, ¿sí?, que en cambio esta lo que hace es convertir la radiación solar en energía eléctrica. Ahora, ¿esto por medio de qué lo hace? Por medio del efecto fotovoltaico, y para eso usa los paneles, las celdas fotovoltaicas. Entonces vemos que podría ser. Más adelante igual vamos a ir ahondando en cada una de las dos. Ahorita estamos viendo como brevemente, vamos a ver todo, ¿sí? Dentro del grupo de las energías renovables indirectas está la energía eólica, la energía, en unos textos llaman mini hidráulica o hidráulica, la biomasa, las olas y los residuos sólidos urbanos, que están como RSU, que es como una forma indirecta de obtener también energía, que quizás este no es muy estudiado aún, pero lo coloqué porque puede ser también una opción factible. Por un lado, la energía eólica lo que hace es convertir la energía contenida en el viento, ¿sí?, debido a su velocidad, es tomada por medio como de estas hélices y se convierte en energía eléctrica, o puede ser convertida también en energía mecánica. La hidráulica, por otro lado, lo que aprovecha es la energía potencial del curso de agua, es decir, la energía que puede tener el agua en movimiento, sea en un río, especialmente donde tiene caída de agua, donde hay, ¿cómo es que se llaman estas? Cascadas, ¿sí? Y tiene igual un gran volumen de agua. Y esta energía potencial que posee el agua, por medio de máquinas, turbinas, etcétera, es convertida en energía eléctrica. Por otro lado está otro elemento que bueno, algunos estudiosos dicen que sería como sumamente importante en América Latina y el Caribe, debido, claro, al potencial que tienen estos países en el tema del recurso orgánico, de alguna forma, ¿sí?
Entonces lo que hace, o esta energía en qué consiste, convierte la energía química de las masas vegetales. Si el momento que los vegetales almacenan como esta energía solar que captan por medio de la fotosíntesis, esta se convierte en energía almacenada y se conoce como energía química en las plantas. Y esta es justamente la que se aprovecha, ¿sí? Y se convierte en energía calorífica. También se puede aprovechar como energía eléctrica o también como energía mecánica, dependiendo, ¿no es cierto?, del proceso que yo le vaya dando para aprovechar esta energía. Por ejemplo, como energía calórica es cuando quemamos, no sé, madera, se me ocurre ahorita, ¿sí? Entonces esta al quemarse o al combustionarse se convierte en una energía calórica, ¿sí? Que nos permite aumentar la temperatura, calentar alimentos, etc. Ahora, como energía eléctrica, puede haber como otros casos en donde la materia vegetal, ¿sí?, por medio de algunas transformaciones se convierta como más bien en electricidad. Energía mecánica, podríamos hablar, por ejemplo, los carros de combustión, cuando se utiliza el biodiesel o estos combustibles bio, ¿no es cierto?, que existen. Entonces, en esos casos, lo que sucede es que justamente, digamos, el etanol, que es el combustible que se produciría, es como calentado por una chispa y esto se convierte en energía mecánica, es decir, permite mover motores, engranajes, etc. Por otro lado estarían las olas que también se pueden aprovechar. Entonces, en las olas lo que se hace es convertir, ¿sí?, la energía del movimiento que tienen justamente estas para obtener electricidad. Claro que para eso igual se necesita toda una maquinaria para transformar todo este movimiento en energía eléctrica. Entonces, como ven, son indirectas justamente estas porque tengo que utilizar un proceso y valerme de otros medios para transformarla en otro tipo de energía. Y están las RSU, que son los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Esto consiste en obtener energía calorífica o eléctrica a partir de la que está contenida en residuos domésticos, o sean residuos agrarios, que también pueden ser material orgánico, o también residuos industriales. Ahora, esta yo creo que ha sido muy poco desarrollada, ¿sí? Aquí en el país al menos no se habla, por ejemplo, de este tipo de energía, de la RSU. Sin embargo, hay un montón de residuos, ¿no es cierto?, especialmente en las ciudades. Ahora, ya un poco desde las teorías más postmodernas, se habla, por ejemplo, de la ciudad como un ente que consume mucha energía, que consume muchos recursos y además produce mucha basura, ¿sí? Y claro, estas ciudades o estos modelos más bien de ciudad, que son modelos de ciudad capitalista, están como enfocados o tienen una forma de construcción de ciudad que genera esto. Ahora lo que sí se propone es, por ejemplo, que estos residuos, en lugar de botarlos al ambiente o de ponerlos en en estos rellenos sanitarios, se podrían aprovechar de otra forma, se podrían convertir en energía e incluso en otro tipo de materiales, especialmente la materia orgánica podría ser tratada, convertida, por ejemplo, en compost, etcétera. Y, por ejemplo, los otros materiales podrían entrar en estos procesos para generar energía calórica, porque como saben hay residuos de todo, ¿sí? Otras fuentes de energía se consideran, por ejemplo, la energía geotérmica. Esta energía geotérmica lo que hace en sí justamente es aprovechar el calor que existe debajo de la tierra. Sí, como saben, debajo de la tierra hay fluyendo ríos de lava y se tiene como estos focos de calor debido a esto, ¿no es cierto? Porque el núcleo de la tierra es caliente. Y lo que se hace es, claro, por medio de algunas maquinarias, de algunos procesos, es justamente ingresar al fondo de la Tierra y tomar esta energía para ser aprovechada en la superficie.
Por otro lado, está la energía mareomotriz, ¿sí? Esta energía mareomotriz es prácticamente la energía de las olas. Sin embargo, ya cuando se habla un poco más de mareomotriz, se estudia la fuerza gravitacional, gravitatoria de la Luna. Como saben, ¿no es cierto? La Tierra está girando alrededor del Sol y la Luna está girando alrededor de la Tierra. Ahora, este pasar de la Luna por la Tierra e igual los giros que tiene la Tierra, estos movimientos de rotación en su propio eje, hace que se ubique de una u otra manera. Y eso genera que justamente la fuerza gravitatoria tanto de la Tierra como de la Luna interactúen. Porque claro, dentro de una ley física, cuando existen dos cuerpos con masas considerables, ¿no es cierto? Estos generan cierta fuerza de atracción, que es la gravedad, ¿sí? Y al estar en una posición u otra, también esta gravedad afecta, claro, la gravedad de la Luna en interacción con la gravedad de la Tierra, afecta el movimiento de las aguas, las mareas, o son más altas o son más bajas. Entonces se hace un estudio en ese sentido y se puede hablar de, por ejemplo, el uso de la energía mareomotriz. No sé si en relación a esta partecita de las energías renovables, que es como una breve clasificación, tienen como alguna duda. No, profe. Kimberly, no creo que no. Ya, voy a salir de aquí para pasar al tema de... Ya, dice que todo está claro. Para pasar ya a ver más específicamente una de estas energías, pero déjenme, dejo de compartir. Salir de acá. Ya. Entonces hoy día vamos a ver justamente la energía solar, que es la que aprovechamos directamente de esta estrella, ¿no es cierto?, a la que está alrededor de la que gira nuestro planeta, ¿sí?, que es justamente el Sol. Entonces para eso vamos a ver primero unos videitos y después pasamos a la teoría. Le puse los videitos. También compartir. Vamos a ver unos videos para ver como algunos indicios primero de lo que sería la energía solar. Ya, me avisan por favor si se ve claramente la pantalla. Sí, profe. Ya, a ver. Entonces vamos a ver primero este video. ¿Cómo funciona la energía solar térmica? O dicho de otra manera, ¿cuánta energía ahorro en casa con ayuda del sol? En apenas 20 minutos, el sol libera una energía equivalente al consumo anual de toda la humanidad. Con una instalación solar, es posible captar esa energía gratuita y aprovecharla para calentar el agua o el ambiente en su casa. Los paneles de una instalación solar funcionan según el mismo principio que una manguera de jardín colocada al sol. El agua de la manguera se calienta por el sol. Un panel solar funciona de manera semejante. Una bomba transporta el líquido que se ha calentado hasta el depósito solar. Allí, a través de un intercambiador de calor, el líquido transfiere el calor al agua del depósito. El agua calentada de esta forma se puede utilizar en casa, por ejemplo, para ducharse o como apoyo a la calefacción.
Al transferir el calor hacia el depósito de agua, el líquido del panel solar se enfría. Posteriormente se canaliza nuevamente hacia el panel, donde el sol volverá a calentarlo. En caso de ser un día muy nublado y que la incidencia de los rayos solares pueda no ser suficiente para calentar el agua del depósito, entra en funcionamiento un aparato de apoyo, asegurando siempre los niveles habituales de confort en agua caliente y calefacción, también para los periodos de entretiempo e invierno. Resumiendo, con la ayuda del sol podrá ahorrar anualmente hasta el 60% de energía en el calentamiento de agua y hasta un 30% en calefacción. Junkers, confort para la vida. Ya. Entonces aquí vemos brevemente como algo muy específico sobre la energía térmica. Como recordarán lo que les dije hace un rato, la energía solar se puede utilizar como energía solar térmica, pero también se puede utilizar por medio de estas celdas fotovoltaicas. Vamos a ver unos 3 videitos como para tener una idea. ¿Sí? La energía termosolar, también llamada solar termoeléctrica, es una energía renovable que aprovecha el calor del sol para producir electricidad limpia a gran escala. A diferencia de la tecnología fotovoltaica, que utiliza la energía lumínica del sol captada por células solares, la tecnología termosolar utiliza el calor del sol para calentar un fluido, producir vapor y generar electricidad en un proceso térmico convencional. No hay que confundir la energía termosolar que se destina a la generación de electricidad a gran escala con la solar térmica de baja temperatura, que se emplea para calefacción o agua caliente. Existen diversas tecnologías para producir energía termosolar. En la tecnología de cilindros parabólicos se utilizan espejos de esta forma para reflejar la radiación solar y concentrarla en un tubo situado en su lineal focal. En el interior del tubo un fluido térmico se calienta hasta casi 400 grados centígrados. Después, en un intercambiador, cede su calor al agua allí almacenada y la transforma en vapor. El vapor mueve una turbina conectada a un generador para producir electricidad. Después, el vapor es enfriado para empezar de nuevo el proceso. La tecnología de toro central concentra la radiación en un punto y no necesita de fluido circulando por un campo solar. Estas instalaciones cuentan con un campo de heliostatos, espejos planos que reflejan la radiación sobre una torre central con intercambiador de calor situado en la parte superior, alejado de los espejos. Los espejos se pueden orientar según la posición del sol. Con esta técnica se alcanzan temperaturas de 600 grados centígrados. Apostar por energías renovables como la solar en sus diferentes variantes tecnológicas es sin duda una forma muy efectiva de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de combustibles fósiles causantes del cambio climático derivado del calentamiento global. Y veremos una más para ver cómo la diferencia con la energía fotovoltaica.
Listo. Entonces, un poco la idea era ver eh, estos videos como para tener una idea, ¿no es cierto?, de la energía solar. ¿Qué me dicen? ¿Qué observar? En cómo se recolecta la energía. ¿Ya? ¿Qué más observamos, Kimber? También en cómo se transmite en energía eléctrica a través de los, no, bueno, postes, le podría decir. ¿Ya? Ahora vimos algo importante, que hay dos formas, ¿no es cierto?, de aprovechar la energía solar, que es lo que hablábamos hace un rato. Y es importante como diferenciar porque, claro, la una se aprovecha por medio del uso del calor y la otra aprovecha directamente los rayos de luz, digámoslo así. ¿Sí? Entonces eso genera que la forma de producción de cada una de estas sea diferente e incluso las instalaciones. En la energía solar térmica, por ejemplo, ahí vemos cómo incluso se podría emplear en una casa. Claro que aquí en el Ecuador no se usa de esa manera, ¿sí? Porque el clima, digamos, relativamente no es tan frío, ¿sabes? Sí está frío, pero no es como en otros países en donde, claro, hay nieve eh, y llegan a temperaturas menores, o sea, menores de cero, o sea, bajo cero, entonces necesitan, ¿no es cierto?, estas calefacciones. Aquí como que no es tan así como lo indispensable. Sin embargo, se podría aprovechar como para calentar el agua, por ejemplo, se me ocurre a mí, en las duchas, etcétera, perdón, es el frío que hace. Entonces, podría usarse, ¿no es cierto? Y la otra forma es como estas celdas fotovoltaicas que ya tienen una conformación un poco capaz, podríamos decir, más compleja, ¿sí? Porque lo que hacen es captar la luz y transformarla en electricidad. Entonces es un proceso totalmente distinto. Y para eso sí ya se necesita como otros materiales. La forma igual de producción de estas celdas yo creo es más contaminante porque utilizan litio especialmente. Entonces eso hace que sean energías que sí es necesario como analizar. Sin embargo, su contaminación o lo que producen como contaminación es mucho menor que la que podría producirse por medio de los combustibles fósiles. Sí, entonces vamos a ir ahora como algo más específico. Mm, Vamos a ir esto como poniéndolo ya de otra manera. Y también compartir. ¿Dónde está? Se me perdió el Zoom. Un segundito, se me olvidó el documento. Comenta la computadora. Creo que es porque tengo abiertos estos videos. Igual los videos los voy a colocar ¿cómo es? En la plataforma para que puedan verlos capaz más detenidamente. Mientras quería preguntarles, tal vez saben ¿cómo es? Tal vez saben si hay alguna disposición desde la parte académica, o sea, ¿cómo es? Coordinación académica, porque, no sé, unos alumnos enviaban unas fotos de que en las clases, no sé. No sé si eso les llegó a ustedes o solo se aplica a una carrera, no entiendo. Fue algo que no estaba contemplado en el, en el cronograma, no sé si saben algo.
denme un minutito, voy a cerrar la puerta porque en serio está demasiado frío. Ya disculpen, ya regresé. Es que está demasiado frío. Me estoy agripando a este paso. Ya. Igual, Kimberly nos pone un comentario y dice, las energías como el carbón, el gas, el petróleo son finitas, mientras que la energía del sol está disponible para todo el mundo y se adapta a todos los ciclos naturales. Sí, justamente eso es importante porque, claro, el sol tenemos, por lo menos en países como el nuestro, los tenemos como durante algún tiempo, ¿sí? Y en ese sentido eso nos permite tener como, de alguna forma, este recurso ilimitado. A ver si, aquí estaba. Ya. Vamos a ir viendo igual algunos conceptos básicos sobre el tema de energías, ¿sí? Que es necesario que los sepamos o que los manejemos. Entonces, para eso, primero vamos a ver una breve introducción. Claro, vemos que como la cuestión ambiental especialmente, o las razones en torno a las discusiones sobre el medio ambiente, hacen necesario buscar fuentes de energía alternativas, ¿no es cierto? Que sean más económicas, que haya en abundancia, es decir, que no se agoten como se agota el petróleo, el gas y el carbón, que sean tal vez más limpias y que pretendan o que nos lleven hacia un equilibrio ecológico, ¿sí? En donde, claro, no se genere, por ejemplo, este desbalance por el exceso de producción de gases de invernadero, por el exceso de contaminación, por el exceso de consumo de combustibles fósiles, básicamente, ¿sí? Y es de ahí donde nacen como todas estas energías alternativas que ya vimos hace un rato, que son algunas, ¿sí?
Y dependiendo igual del potencial de la zona, dependiendo de las características del sector, se puede aprovechar más una que otra de mejor manera. Ahora la energía del sol es como una excelente opción, ¿sí? Porque como decía Kimberly, ¿no es cierto? Este está todo el tiempo, lo podemos nosotros aprovechar las 24 horas del día, todo el año, ya que nuestro planeta de alguna forma, con relación a otros planetas, está en una posición, digámoslo así, privilegiada, pues recibe la cantidad necesaria de sol o de radiación solar que permite desarrollar la vida, por un lado, sí, porque si no llegara mucha cantidad de sol, no sería posible. Si llegara demasiado sol, como los planetas que están muy cerca, en cambio todo se quemaría. Entonces es como una posición privilegiada en donde es como la cantidad necesaria para el desarrollo de la vida. Además de eso, también, me parece que Kimberly también lo decía, es abundante, es gratuita. La energía del sol es considerada una energía que no contaminante con relación tanto al petróleo como al gas. Eh, para su producción se ocupa menor área, ¿sí? Por vatio. Eh, y claro, no necesita como cierto tipo de tanques, tuberías, etcétera, que necesita, por ejemplo, el petróleo. Y para su transportación igual no se necesita, como no sé, se me ocurre a mí, buque tanques, carro tanques, etcétera. Esto de acá ya se dijo. Ahora, en base a eso, es importante como tener en cuenta también algunos conceptos claros, como el primer concepto que vamos a ver, que es este, como el potencial del sol, ¿sí? O el potencial del sol. Es importante como tener en cuenta esto. Este viene a ser la potencia justamente solar que se recibe en el planeta Tierra, ¿sí? Y esta potencia es cerca de 173 por 10 a la 12 kilowatts. O también en términos de energía por año, nosotros podríamos hablar que son 15 por 10 a la 17 kilowatts por el año, o sea, en el año. ¿Sí? Entonces, esta energía al atravesar por la atmósfera, sí, porque cuando nosotros tenemos como esta capa de ozono y toda esta atmósfera que tiene que atravesar, la energía solar no es que pase el 100% de la energía, porque si pasara sin ningún filtro, sí sería un problema para la vida, ¿no es cierto?, en el planeta. Entonces, el 53% apenas de esta radiación o de lo que pasa a través de la capa del Sol, el 53% es reflejada, que quiere decir choca contra la atmósfera y vuelve a saltar y regresa, ¿no es cierto?, al espacio de alguna manera. Y también es absorbida por el nitrógeno, el oxígeno, el ozono, que ya decía, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el polvo y las nubes. Entonces vemos como que se refleja y aparte de reflejarse, es decir, saltar y regresar, además también es absorbido. Y a la final esto se reduce como en una gran cantidad y el planeta recibe en promedio el 3 por 10 a la 17 kilowatts al año. Si vemos con relación a lo de arriba, es una cantidad menor, ¿sí?, que la que en realidad viene desde el rayo, desde el sol. Y esto es importante porque justamente, como les decía hace un momento, es lo que se necesita, porque si ya fuera como un exceso, o no hubiera un filtro, o no hubiera donde se refleje, podría llegar a una cantidad de sol que podría ser más bien contraproducente para el desarrollo de la vida, especialmente del ser humano. Sí, y esta energía que llega al sol es como el equivalente a 4.000 veces el consumo del mundo entero en un año. Entonces,
vemos que en relación a este dato podemos nosotros tener como, o se podría aprovechar un montón esta energía solar, es decir, tiene un potencial brutal esta energía alternativa. Sin embargo, vemos que por, claro, las dinámicas del mundo, etcétera, no se aprovechan, ¿no es cierto?, al 100%. Por otro lado, esta también es aprovechada de manera natural, ¿sí?, por medio del viento, de la evaporación de los mares, para la energía hidroeléctrica, es aprovechada también por medio de la fotosíntesis, ¿sí?, que nos permite la producción, por ejemplo, de la biomasa. Ustedes deben saber que dentro de los ciclos de las plantas es necesario, ¿no es cierto?, la energía del sol para justamente hacer este proceso de fotosíntesis. Caso contrario, no habría este proceso y las plantas no crecerían, ¿no es cierto? Entonces es sumamente importante para este proceso de generación de biomasa. También esta influye en el gradiente térmico de los mares. Ahora, debido al cambio climático, este gradiente se ha visto como afectado, ¿no es cierto? O sea, los últimos estudios hablan de que hay una afectación tal que el gradiente térmico ha aumentado y esto empezó, por ejemplo, a derretir los casquetes polares. Ahora, esto no lo hace como la energía solar solita porque quiere, no sé, alguna cuestión así, sino también porque las dinámicas del planeta son justamente afectadas por estos gases de invernadero, ¿no es cierto? Ustedes deben saber este tema de se me fue el nombre, del efecto invernadero. No sé si pueden decirme brevemente en qué consiste este efecto invernadero. No, ya. Entonces, el efecto invernadero, lo que pasa es que, como vimos, la energía solar ingresa, ¿no es cierto?, por medio de la capa de ozono, pasa a la Tierra. Ahora, una vez que choca con la superficie terrestre, con otros elementos, sí, mucha de esta energía es reflejada, salta y vuelve a salir. Ahora, cuando se producen estos gases de invernadero, no puede salir, porque hay toda una capa de vapores, ¿sí?, como el CO2, etcétera, que se produce alrededor de la Tierra. Y esta energía que llega y choca contra el planeta, rebota, ¿no es cierto? Y como no puede salir, choca otra vez contra la capa superior de estos gases de invernadero y vuelve a rebotar y está todo el tiempo rebotando como dentro, digamos, de esta capa formada por estos gases, y eso genera que se empiece a calentar el planeta, lo que se conoce como el calentamiento global. Y este calentamiento global justamente es el que viene a influir como en este gradiente térmico de los mares, porque al estar de alguna forma más caliente la Tierra, lo que empieza a hacer es calentar las corrientes de agua, calentar los mares, y claro, este va cambiando. Entonces eso hace que se derritan los casquetes polares, que aumente el hecho de que estos se derritan, genera que aumente, por ejemplo, la masa de agua que cubre el continente, etcétera. Sí, entonces, un poco para entender cómo también, cómo afectan estos gases de invernadero. Sí, y esta energía solar que ingresa a la Tierra, como vimos hace un rato en los videos, se puede convertir en energía calórica o en energía eléctrica, dependiendo de cómo yo la aproveche. Esta energía calórica es de energía térmica que hablábamos, y la energía eléctrica es la energía fotovoltaica, que se obtiene por medio de estas celdas. ¿Sí? Y en ese sentido puede ser una fuente sumamente importante para el planeta, porque tenemos como dos opciones de usarla, ¿sí? Ahora ya depende un poco también de las políticas globales, de las políticas económicas. Y también es importante aquí decir que, claro,
muchas veces se opta por usar más bien las energías convencionales de los combustibles fósiles, porque como dije en algún momento, estas generan mayor poder calorífico. Sí, y eso hace que prefieran cómo usarse esto. Ahora ya hablando como de algunas cuestiones prácticas en las que podría usarse esta energía solar, por ejemplo, es para calentar el agua que usamos para la ducha, el agua que se utiliza en algunas partes para lavar los platos, para calentar piscina, etcétera. Se puede usar también para aprovechar para, por ejemplo, cocinar, calentar alimentos, pasteurizar el agua, ¿sí? Porque justamente esta aumenta el grado o la temperatura del agua y esto hace que algunas bacterias mueran, por eso habla de pasteurizar el agua. Nos puede permitir también secar todo tipo de productos, sean estos agrícolas o marinos, secar plantas también, no sé si ustedes son como tal vez de las personas que usan las plantitas secas, pero estas plantitas secas muchas veces tienen muchas propiedades y el sol puede usar, o el calor del sol se puede usar para secar, y después de ser deshidratadas, estas plantitas pueden ser usadas para, no sé, para el consumo, o puede haber también incluso frutas que se pueden secar por medio del aprovechamiento del sol. También se puede usar para destilar líquidos, es decir, que nos permite separar componentes sólidos y líquidos, ¿sí? Por medio de la evaporación. Un caso de eso sería, por ejemplo, podría usar, voy a poner un ejemplo como agua con sal, ¿cierto? Que sería el agua de mar. Entonces, por medio de la evaporación, utilizando el sol, se puede deshidratar de alguna forma esta sal, o se puede evaporar todo lo que es agua y se obtiene como la sal como tal, como producto. También nos permite producir o usar para el tema de electricidad por medio del efecto fotovoltaico, ¿sí? Y esta se puede aprovechar para alumbrar, para la televisión, para la radio, o sea, utilizada como en estos instrumentos mecánicos, dependiendo de la actividad en la que yo la quiera de alguna forma colocar. Por otro lado, qué frío que hace. Por otro lado, también es importante hablar de la cantidad de radiación solar. Ya. Entonces, en este sentido, antes como de nosotros querer aprovechar justamente esta radiación solar, ¿sí? Es importante conocer o hacer estudios previos en donde yo pueda calcular la cantidad de radiación solar en este sitio, ¿sí? Ahora aquí nos habla, por ejemplo, de una experiencia en Costa Rica, en donde, por ejemplo, existen de 80 a 100 estaciones meteorológicas, ¿sí? Que se distribuyen a lo largo de este país, y nos permiten justamente medir la cantidad de radiación, también medir el brillo solar, ¿sí? Por medio de aparatos que están como enfocados en medir estas cuestiones, usando como algunas técnicas que miden, por ejemplo, la radiación ultravioleta o la cantidad de calor en sí, y depende un poco, o se observa ahí que se consiguen datos distintos para cada una de las estaciones, y esto va a depender incluso de dónde estemos ubicados. Como ustedes saben, por ejemplo, en el Ecuador, al estar ubicados en la parte ecuatorial o en la línea ecuatorial justamente, la radiación solar nos va a afectar de una forma diferente que a otros países porque cae de forma perpendicular. Entonces podríamos decir que hay un buen potencial de captación de esta energía. Sin embargo, la tecnología para aprovechar este tipo de energía en el Ecuador aún no se está desarrollando. O sea,
experiencia sobre este tema no conozco en realidad en el país. De ahí que hay universidades que hacen como algunos experimentos, pero es más a escala de experimento piloto en la universidad. Sin embargo, una aplicación ya digamos para consumo en comunidades, en diferentes lugares, no he visto que haya como, sí, bueno, la estación de energía térmica, no sé, si me ocurre por medio del aprovechamiento de los sistemas que utilizan la energía del sol, no se ha visto. Sin embargo, yo creo que el país tiene como un buen potencial en ese sentido. Sí, y también hay como estudios, aparatos que nos pueden permitir a nosotros medir justamente esta radiación del sol. Bueno, aquí están dándonos como unos gráficos y unos datos, estos ya son más enfocados ya a Costa Rica. Y es importante tomar en cuenta que ellos, por ejemplo, en estos estudios lo que se encontraron es que hay una variación mensual, ¿sí? Justamente de esta energía solar. Por otro lado, es importante también manejar el término de captación de la energía solar. Entonces, para cualquiera de las aplicaciones que queramos nosotros darles a la energía solar, es sumamente importante tener como un captador justamente de esta energía, ¿sí? Y este captador o este material que puede captar se conoce como el colector. Si este colector viene a ser justamente este artefacto que capta la energía solar y la convierte a esta en una energía útil. Es decir, que yo la pueda usar o que el ser humano la pueda usar o que se le pueda dar una aplicación. Sea esta en forma de energía calórica, que vimos que es por medio del aprovechamiento del calor del sol, que lo que hace, ¿no es cierto?, es captar este calor, calentar agua. Esta agua pasa a un ¿se me fue el nombre? A un intercambiador de calor y se aprovecha, ¿no es cierto? Entonces, puede ser por medio de eso o por medio de las celdas fotovoltaicas que la convierten más bien en energía eléctrica. Entonces, justamente necesitamos este colector para poder hacer eso. Entonces, por otro lado, para la conversión de esta energía solar, sí, en energía eléctrica se utilizarán estas celdas solares o las celdas fotovoltaicas que veíamos hace un rato, que provienen o que están conformadas por materiales semiconductores. ¿Alguien sabe qué significa un material semiconductor? No sé si vieron en el colegio especialmente. Que conducen la electricidad, pero no tan eficientemente. ¿Ya? Que pueden conducir, ¿no es cierto?, la electricidad, sin embargo, no tan eficientemente como un conductor. Un ejemplo de semiconductor que puede ser usado es el silicio, ¿sí? Ahora, este principalmente se utiliza, o este tipo de celdas, no sé si han visto estas calculadoras que uno las pone como a la luz, se cargan y después las puede usar. Si no las carga uno con la luz del sol, no funciona. No sé si hayan visto, pero solían vender, no sé si ahora, pero antes había unas calculadoras pequeñas, o a veces como manera de recuerdos. Algunas empresas le dan a uno una calculadorita pequeña que tiene como unos cuadritos. Justamente estos cuadritos utilizan este semiconductor que es el silicio, que lo que hace es captar esa energía solar, la convierte en energía eléctrica y esta se convierte en señal digital y funciona la calculadora. Sí, entonces ese sería como un ejemplo así de lo más palpable, pero también se puede usar en naves espaciales, ¿sí? En naves que vayan al espacio, que usen y aprovechen esta energía. Ahora, debido como a la inversión inicial que se requiere o al alto costo de inversión inicial que se necesita en un inicio, en muchos países no se usa, ¿no es cierto? Y también porque es bastante compleja. Y en ese sentido hay muy pocos países que están fabricando estas celdas solares, ¿sí?
Un ejemplo de eso, a mí me parece, es la China, que tiene como toda una estación súper grande de paneles solares. Tengo igual un documental de Marruecos, que no lo vamos a ver durante la clase porque nos llevaría mucho tiempo, pero les voy a colocar en la plataforma para que ustedes vean cómo se utiliza igual la energía solar acá en Marruecos. Ahora en el Ecuador no hay una experiencia fuerte en este tema. Sería importante, como les dije, por la energía que tenemos, pero no la hay. Aquí también nos habla que la energía solar puede ser transferida en calor, también empleando captadores sencillos. ¿Sí? Estos se pueden fabricar fácilmente con materiales que disponemos como a la mano, ¿sí? Que son más o menos como esto. Aquí tenemos como un ejemplo de los componentes de una lámina que puede absorber justamente estos rayos del sol y de un colector plano. Entonces el B, este de acá, viene a ser un colector plano y esta vendría a ser como la lámina absorbedora. Ahora esto se podría también fabricar, yo creo sencillamente tendríamos como que investigar más a fondo. Y ahorita me acordé que me decían como para el proyecto, ¿no es cierto? Hacer algo como un tipo celda fotovoltaica. Yo creo que es más fácil hacer como un captador solar. Entonces vamos a analizar la posibilidad de hacer un captador chiquito, capaz a escala, para que caliente algo pequeño. No se me ocurre qué, pero algo a escala, porque claro, hacer algo de una magnitud más grande que caliente el agua de la ducha de la casa ya nos llevaría, creo, un poco más de tiempo y sería más complejo y capaz más caro. ¿Ya? En ese sentido, el colector plano, que es lo que hablábamos hace un rato, que era la imagen B, este de aquí, si lo miran, ya, este colector plano puede dar temperaturas entre 50 y 200 grados centígrados. Entonces vemos que son temperaturas bastante considerables, no son como temperaturas muy bajas, ¿sí? Y su eficiencia puede llegar a tener hasta un 60%, o sea, puede ser hasta el 60% eficiente. Bueno, aquí nos dice, aquí nos explica qué sería como el principio básico de uno de los diseños más comunes de este colector. Entonces, este consiste primero en una placa metálica, ¿sí? Que puede ser de acero, de hierro, galvanizado, puede ser de aluminio o también puede ser de cobre. Como saben, todos estos materiales son conductores de energía como tal, ¿no es cierto? Conductores de calor y por eso son usados para justamente hacer este pequeño colector plano, ¿sí? Esta placa debería estar pintada de color negro. El negro es como que absorbe como justamente la radiación solar. Y aquí dice, con el fin de absorber la máxima radiación directa, obviamente que proviene del sol, y también la que proviene como la difusa, que está como en el cielo. Después de que esta radiación está absorbida, se transforma en energía térmica. ¿Sí? Ahora, como estamos como en el ambiente, por lo general, recuerden, siempre se tiende a perder como esta energía, ¿sí? Y se pierde por tanto la radiación. Para reducir estas pérdidas justamente de energía, en la parte posterior y lateral, la placa está encerrada en una caja de madera. Entonces vemos que no es, o sea, deberíamos tener una placa metálica, sea de cualquiera de esos materiales negro, deberíamos tener, encerrarla esta en una caja de madera, ¿sí? Deberíamos ver capaz un video. Vamos a ver mañana capaz un video de cómo se construye esto, espero encontrar. Estaba buscando, pero no había encontrado aún. Sí, la misma que tiene que estar aislada al fondo
y lateralmente. Ahora esta actuaría como un aislante para que la radiación que es captada por la celda no se esparza o no se pierda, ¿sí? Entonces sería como una forma de ¿ya? Debería estar como aislada lateralmente, para eso se puede usar aislantes como cuál, lana de vidrio, poliuretano, cáscara de arroz o acerrín. Entonces, si ven, el más fácil me parece de estos el acerrín, creo que es el más fácil de conseguir. Poliuretano también, que es un polímero que me parece sí está disponible. Sí. Ahora para reducir un poco igual las pérdidas por la parte superior de esta celda, la fachada igual del colector podría estar cubierta con una lámina de vidrio o también con una lámina de plástico transparente que permita que los rayos del sol como penetren, ¿sí? Y también como es un vidrio, como es una o un plástico, sí, lo que hace es que no deja que se vaya o se salga de nuevo esta radiación del sol. Y por lo tanto, lo que pasaría dentro de la caja es que el aire se caliente y aumente o alcance una mayor temperatura. No sé si, o sea, esto estaba como viéndolo para ver si podemos construir por ahí el proyecto, pero vamos a ver como alternativa, ¿sí? Esta sería como una alternativa, igual vamos a ver, alguien decía el tema de este que es más bien para energía eólica, pero veamos cuál es primero más económico para que no sea mucho gasto, ¿sí? Y ya me perdí por estar diciendo eso. Ya me quedé en poliuretano, ¿dónde está? No, vidrio. Ya. Ahora, una vez que este aire, ¿no es cierto?, o este calor es absorbido justamente por esta placa metálica, se transfiere a unos tubos de metal. Como saben, el metal es un conductor. Entonces, estos tubos lo que hacen a la vez es justamente conducir este calor que ya fue captado, ¿sí? Estos tubos de metal verticales, y estos deben estar separados por una distancia de 10 a 15 centímetros uno de otro. Y deben estar como unidos estrechamente a la placa, que pueden ser, no sé, soldarse a la placa de alguna forma, ¿sí? Y esto hace que el flujo, ¿no es cierto?, de calor que se está captando pueda circular, ¿sí? Estos tubos, dice, se colocan longitudinalmente de tal manera que el fluido frío entre por la parte baja y salga, una vez caliente, por la alta, ¿no es cierto? Entonces entra el fluido frío por abajo, sube y sale como calentado, digamos, por la parte superior, y se puede de esta manera ir generando o se puede ir aprovechando esta energía eh, calórica usando varios colectores. Entonces esto podríamos como ver qué tan factible es, ¿no es cierto?, hacer una placa de este tipo, justamente en donde vamos a tener como en la parte superior el vidrio, parece que aquí está igual, cobertores, vamos a tener aquí en el punto 2, aquí igual está una caja exterior, el punto 3 serían láminas metálicas, el punto 4 dos tubos horizontales, donde estaba el 4, estos tubitos de aquí, los tubitos horizontales. ¿Y esa es una escala o es una de tamaño real? Esta de aquí me parece que es hecha a tamaño real por las dimensiones. Ahora nosotros podríamos ser a escala, aunque acá por la separación tampoco es muy grande, porque decía separación de 10 a 15 centímetros.
o menos ahí. Claro, sería, sí es un poco grandecita, pero podríamos ver si se hace algo más pequeño a escala. Una cosa nos tocaría investigar, porque aquí igual nos dan unas dimensiones, pues es como ven, de 70 por 122. Sí es un poco Sí, grande. sí es medio grande. Ajá, podríamos hacer algo más pequeño. No sé, a la mitad capaz de eso, o 50 sigue siendo mucho. No, a la mitad ya creo que es más fácil, ¿no es cierto? Entonces podríamos hacer algo más pequeño de este y calentar algo muy pequeño igual, porque no podríamos calentar una ducha, algo así, pero no sé, alguna cosa pequeña. Pero tocaría verle a ver qué se puede ir calentando. Aquí está ya como la foto de la construcción. Si le ven, aquí le aislaron con, ¿cómo se llama esto? Aluminio, papel aluminio. La placa Mm, metálica negra está aquí. Claro que lo que está por fuera del papel aluminio sería como la caja de madera que lo contiene y aquí estaría como la lámina de vidrio o puede ser un plástico. Entonces más o menos quedaría así un colector solar plano. Bueno, acá están igual las tuberías que conectan este colector con el fluido que estoy calentando. Por esta tubería que ustedes ven, funciona a manera de un intercambiador de calor, no sé si lo hayan visto, ya que lo que hace, por ejemplo, es ingresar fluido frío por una zona, atraviesa la zona caliente y lo que pasa es que, como principio termodinámico, como les decía el otro día, siempre el calor pasa de la zona caliente a la zona fría. Como el fluido pasa frío, es calentado, ¿no es cierto? Y una vez caliente sale por otra tubería, otro tubito. O sea, capaz entra por aquí, atraviesa como este colector y sale por otro lado, ¿sí? Y ya sale como caliente esta agua. Podría ser como una opción de calentar algo, no sé qué. Inge, pero también podemos construir algo para almacenar la electricidad, ¿verdad? ¿Mande? Pero también podemos construir algo para almacenar la electricidad, ¿no? La energía. Claro, en este caso se está aprovechando la energía calórica. En la celda fotovoltaica, en cambio, se utilizan los rayos del sol prácticamente y se convierten en energía eléctrica. Y es un proceso más complejo que este, porque necesitaríamos ya prácticamente un circuito, básicamente, porque necesitaríamos transformadores, estas cosas que existen en los circuitos eléctricos y tendríamos que ver igual detalladamente qué se necesita, cómo se puede aprovechar y, y ver si se puede hacer a escala o que para eso no sé cómo está el tema de materiales. Ujú. Esta sería una opción. Como ustedes ven, quedaría una plaquita, algo así. Se ve muy interesante, Inge, pero el problema, como usted dice, sería el costo. Ujú, claro. Ahora yo creo que en este no es muy costoso, o no sé cómo le ven, porque sería comprar una plaquita, algo pequeño para no hacer algo así como gigante, sino algo pequeño, una placa pequeña, igual una cajita de madera más pequeña, tocaría, se puede usar papel aluminio, que sí es como está a la mano. No sé cuánto valgan estos tubos para pasar el fluido, eso sí ya no sé cuánto vale. Me tocaría ver tubos metálicos y toda la cosa para que pueda pasar el fluido y salir por otro lado. Ujú. Ahora eso tocaría averiguar, ver qué tal el tema de costos. No, costos sí, ni idea. Ya, este sería un tipo de colectores. De ahí hay otros colectores que se llaman concentradores que tienen la forma de una parábola. ¿Sí? Estos ya pueden almacenar o pueden dar temperaturas mucho mayores que los anteriores. Estos dan temperaturas de 500 a 2000 Celsius, o sea que es bastante elevada la temperatura. O también estos pueden ser de tipo cilíndrico, ¿sí? Que pueden generar temperaturas de 200 a 500 grados Celsius. Yo creo que eso ya es como para calentar el agua de la casa, ya es demasiado, es bastante. Creo que un colector de estos podría ser, por ejemplo, suficiente. Recuerden que este, por ejemplo, tiene de 50 a 200 Celsius, entonces puede ser suficiente para calentar. Sin embargo, también existen estos, ¿no es cierto?, que tienen como una forma más parabólica o forma de cilindro. Entonces aquí igual nos indica, ¿no es cierto?, cómo llegan los rayos solares
a la parte de la parábola. De ahí tenemos igual un reflector, que sería como todo esto de aquí. Los rayos que se reflejan también. Y tendríamos aquí un recipiente metálico, aquí en el punto 3. En el punto 4, lo mismo para este, ¿no es cierto? Si vemos cómo van llegando los rayos. En el punto 4, este recipiente, en este recipiente metálico de alguna forma, habría como la entrada del fluido. Como ya el sol está calentando, pasa el fluido por ahí y también es calentado, y por el punto 5 saldría. Eso sería como otro tipo de colector. Ahora, estos colectores se utilizan como material para reflejar, ¿sí? Para reflejar los rayos del sol. Como veíamos, tienen que ser de tipo reflectivos. Se puede utilizar papel aluminio, se puede utilizar un espejo también, ¿sí? Que refleja la luz. Se puede usar acero inoxidable también. Y aquí la componente directa de la radiación solar cae sobre la superficie reflectora, es reflejada, ¿sí? Y estos rayos se concentran en este único punto que veíamos dentro de la gráfica, o en una línea que va como a manera de cilindro, que va como captando estos rayos que se reflejaron. Parece aquí está como un ejemplo, este sería el parabólico. Si ustedes se dan cuenta, aquí vendrían los rayos del sol contra esta placa. Ahora siempre ponen placas negras porque es como para aprovechar la luz. O puede ser también como un espejo. Entonces llegan, chocan y yo aquí tengo un colector. O sea, este central que veíamos acá. Este 3, ¿no es cierto? Que es el recipiente metálico. Entonces esta luz choca, rebota y viene acá, a este colector, a este recipiente de metal. Estos serían de tipo parabólico, y los de tipo cilíndrico, en cambio, utilizan como todo un cilindro, que es este tubito de aquí. Entonces, igual se utiliza una placa metálica que refleja o puede ser, claro, sí, una placa que refleja la luz, esta choca y viene contra este tubito. Ahora, por este tubito puede estar pasando el fluido y puede ser calentado. Entonces, este sería también un ejemplo de este tipo de colectores parabólicos o cilíndricos, ¿sí? Parece más sencillo que este, que acá arriba, parece. Ahora no sé en costos tampoco. Como ven, igual, aquí ya nos explica, ¿no es cierto? En los focos se coloca un tubo metálico, la parte exterior es pintada de negro, ¿sí? Para aprovechar mejor la luz del sol. Para disminuir la pérdida de energía, el tubo negro está rodeado por un cobertor de vidrio. El calor neto recolectado aquí es transferido al fluido que circula dentro del tubo, dentro de este tubito, o a un recipiente. Ahora, en este tipo de colectores existen como limitaciones, que sería como la vida útil del material de reflexión o refracción. Ese sería básicamente como una limitación, el tiempo de vida útil, más que cualquier otra cosa. Y también depende mucho de las condiciones atmosféricas, porque como saben, si son metales, por el oxígeno, la humedad, etcétera, también puede pasar que se corroan, ¿sí? Que se genere corrosión. Entonces también eso puede afectar la vida útil del material. Entonces es importante tomar en cuenta también las condiciones del medio ambiente, o sea, cantidad de humedad, etcétera, ¿sí? Y podrían ser como que será una limitación nada más. Pero este podría ser otro tipo de colector o de calentador de fluidos. O sea, yo lo que haría por aquí, o sea, en este tubo metálico, debería estar como habilitado para que pase el fluido. Igual, podría ser como vemos acá arriba, está un sistema de mangueras para conectar el fluido. Entonces, entra por aquí,
cruza el tubo y sale por el otro lado, ¿sí? El fluido, y de esa manera aprovecha como los rayos de sol que está justamente captándose aquí. Entonces serían otro tipo de colectores. No sé si tienen como ahí alguna pregunta. O sea, en las imágenes se ve medio fácil de hacer, pero parecía solo una hoja de aluminio puesta, pero no creo que sea así de sencillo. Sí, tocaría preguntar costos, porque yo creo que más depende esto de costos, e igual nos dan opciones de materiales, entonces pues, podría escoger el más barato. ¿Dónde estaban los materiales? Para esto, por ejemplo, se hablaba de... ¿Dónde estaba el material? Aluminio, acero inoxidable, un espejo también podríamos usar. Para el de acá arriba teníamos otros materiales, podría ser acero, hierro galvanizado, aluminio o cobre. Nos tocaría preguntar costos. En costos si no tengo idea, o sea, el tema de láminas. No sé. Tocaría averiguar. Pero son como opciones. De ahí vamos a ver más opciones y capaz después escogemos, ¿no? En base a las opciones propuestas. Ahora, también es importante cuando uno está realizando como este tema de aprovechamiento de energía solar, tomar en cuenta el tema de la ubicación de los captadores. ¿Sí? Dependiendo para lo que yo quiera aplicar esta energía, el colector en general se utiliza en los techos de edificios o también en un patio o donde se necesite aprovechar este calor justamente. Ahora, por ejemplo, yo vi en esto de la China que les comentaba, me llamó mucho la atención, por eso como que me puse a ver, es en los techos de los edificios, pusieron como un montón de captadores o de paneles solares, de celdas fotovoltaicas, me pareciera. Y de esa manera empezaron a aprovechar la luz del sol. Y además que si los colocamos, por ejemplo, en techo, no es que es un espacio que la gente esté usando, es un espacio que capaz está inutilizado, entonces podría ser un buen espacio para usar. También en espacios como en el patio, también podría ser otro buen espacio, ¿sí? Y es necesario que se evite, por ejemplo, la presencia de obstáculos. Yo que sé, lo ponen en el patio debajo de la sombra de un árbol. Ya no sería tan lógico porque justamente no está permitiendo que pase al 100% esa luz del sol que queremos aprovechar. Entonces, dentro de estos obstáculos se puede tomar en cuenta también edificaciones. Lo coloco al lado de una edificación súper grande que me genera sombra la mayor cantidad del día. Tampoco va a ser tan eficiente, ¿sí? O cualquier tipo de estructura que me obstaculice el paso de la luz o del calor del sol. Bueno, aquí habla ya de Costa Rica. Ya, entonces es recomendable que se utilicen estos captadores y que se ubiquen de tal manera que los rayos solares puedan incidir de forma perpendicular, principalmente. Porque si no, le voy a poner, no sé, de tal forma que los rayos solares solo le lleguen de forma recta, sino tengo que colocarlo en una zona, en un ángulo y todo, de tal manera que los rayos del sol le lleguen de manera perpendicular, para poder aprovechar al máximo justamente esta energía que proviene del sol. Y si es necesario, como durante el día ir moviendo el captador para que vaya cogiendo como el ángulo de 90 grados que se necesita, se lo puede ir moviendo de acuerdo a donde se necesite como girar. Bueno, aquí está como el tema de los ángulos de incidencia. Como es un estudio para Costa Rica, obviamente está en función del tema de Costa Rica, y estos ángulos de incidencia ellos les dan como una idea de cómo ir diseñando.
Ahora en el Ecuador, como les dije, sería hasta más fácil por la caída perpendicular que tienen los rayos del sol a nuestra zona, entonces podríamos aprovechar de manera más eficiente. Además de eso, también se debe pensar en el arreglo apropiado. Ya vimos como un ejemplo de un colector, pero para cuando uno necesita aprovechar la energía solar, no sé, para calentar una cantidad muy considerable de fluido, no es que va a usar un solo colector. Tiene que diseñar también un arreglo apropiado para estos colectores, ¿sí? Que permitan aprovechar al máximo esta energía captada y que sea más eficiente todo este sistema de colectores, ¿sí? No sé, hasta ahí alguna duda. No, profe. Ahora también aquí nos explican un poco el calentamiento solar del agua, cómo podríamos aprovechar. Esta se podría aprovechar ya con fines ya más de uso doméstico, más individual, o se podría aprovechar en ganadería, en restaurantes, en embotelladoras, en centros de recreación, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo estos sistemas integrados. Entonces, en el sistema integrado, la colección de energía la recolección sería de energía y el almacenamiento de la energía calórica se hace como en una misma unidad, en esta unidad. Entonces también se puede usar como estas fuentes para almacenamiento, ¿sí? Pues aquí vemos que hay una entrada de agua fría, hasta el punto 1, ¿sí? Entra el agua fría. De ahí, en el punto 2, sería como un tubo de plástico y además la salida de agua como tal. En el punto 3 tendríamos como un tanque de agua. En el 4 un cobertor. En el punto 5 un aislante de calor, que sería como para que no se me escape el calor. En el punto 6 papel reflector, todo está como aquí, ¿sí? Que puede ser de aluminio. En el punto 7 dice bloques de madera. Todo esto de aquí es bloques de madera. Creo que este es un sistema un poco más grande, ¿sí? En el punto 8 hay reflectores. Este es el 8 acá. Entonces es justamente donde se va a reflejar la luz, brinca para acá, de alguna manera. Ya en el punto 9 hay varillas con huecos para ir variando el ángulo. De aquí. Entonces yo puedo ir moviéndole esta laminita reflector. Y en el 10 es la caja externa, que sería todo esto. Entonces este es como ya un sistema integrado en donde tenemos como varios elementos. Aquí igual nos está dando como las dimensiones, además en centímetros. No sé si esto le vemos detalladamente o más bien les paso el texto y le van revisando como este tema de dimensiones y de todo. Como les dije, se podría hacer a escala porque son dimensiones grandes, 118 por 58 por 12. Entonces sí es un poco grande. 18 por 58 más o menos por 12 de profundidad. Así sí es grandecito. ¿Sí? Entonces este se le podría ir revisando para que le vean si quieren como hacer un producto integrador de él. ¿Sí? Entonces, Sí, que ahí le sube la plataforma, entonces, o nos va a pasar por WhatsApp. dígame. Entonces, digo que sí, entonces ahí le sube a la plataforma o nos lo va a pasar por WhatsApp. A la plataforma. Sí, este texto les voy a Yay. pasar a la plataforma porque me parecía importante como el texto debido a que
tiene como esto que en otros textos no había, o sea, dimensiones, que nomás tiene una de estas celdas. Y en otros textos no hay, es como que le hablan cómo funciona, en qué consiste, pero dimensiones materiales no hay. Entonces en este me encontré eso y dije que podría ser útil como más para el producto, si es que les interesa, o hacemos en todo caso el tema de la energía eólica, pero eso le vamos midiendo, ¿ya? Entonces aquí igual nos ponen una foto, aquí está el calentador solar, aquí arriba, si ven, conectado a un sistema de tuberías, me parece debe estar calentando tal vez una ducha. Entonces pasa y calienta por acá. Me imagino que es todo eso. También aquí nos habla de un sistema de circulación natural. En este tipo de sistemas se tienen como separados los sistemas de captación de la energía solar, que es lo que veíamos arriba, y de almacenamiento de agua caliente. Entonces no está todo junto. Entonces es esto de aquí. Aquí se capta, aquí se almacena y acá pasa, ¿cierto? Y bueno, ahí está como el esquema. Igual aquí nos va a indicar todo el tema de dimensiones, nos va a indicar los materiales que necesitamos y cómo está constituido todo este sistema. Bueno, aquí está como más específico. Voy a hacerlo un poco más pequeño para ver nomás brevemente qué tiene. De ahí hay más detalle en la parte escrita. Pero entonces aquí, por ejemplo, vemos en el punto 0, ¿no es cierto? Esto de aquí, entra el agua fría. Entonces sería la tubería que va a pasar el fluido. En el punto 2, la parte de acá, también hay como toda la parte de entrada de agua fría. En el punto 3 es la salida de agua caliente. Y en el punto 6 está el colector solar. O sea, acá abajo está todo el colector solar. Viene agua fría, entra, sale agua caliente. Ya. En el punto 7 hay un tanque eléctrico, resta una resistencia. El 1 viene a ser una botella. El 3 la salida de agua caliente. Está como en todo lo que es 3, toda la dirección del agua caliente. En el 5 están los rayos, inciden los rayos solares, entonces llegan de esta forma al colector. Y después igual nosotros podemos ver aquí el punto 4, se le puede dar como, no sé, varios usos a esta agua caliente, entonces eso se hace por medio de un sistema de tuberías que distribuyen justamente esta agua y por eso es que hay varios 4. Puede ir a la ducha, puede ir, no sé, para lavar los platos, depende cómo esté diseñado mi sistema. Y también hay un termostato. ¿Dónde está el termostato? Aquí. El termostato que estaría aquí, que eso justamente me permite de alguna forma ir regulando el tema térmico. Bueno, aquí está como toda la explicación, ¿no es cierto? Este también les voy a dejar para que ustedes le revisen todo este sistema, para que vayan evaluando qué se puede hacer. Sí, porque si nos ponemos como a leer los centímetros, los litros, son detalles que ya nos van explicando ahí. Y claro, también es importante recordar aquí que también depende mucho el tema de calentar el agua de la cantidad de agua que esté circulando. Sí, porque si hay mayor cantidad de agua, capaz se tiene que distribuir de otra manera la energía y entonces es menor temperatura. Entonces, bueno, aquí nos está explicando eso. Aquí hay como en la práctica, como está hecho este. Si ven este de aquí, vendría a ser como el colector del sol, por donde está pasando el líquido, pasa este tanquecito de acá, ¿sí? Y después entra a la casa. O sea, este es un sistema en el techo, parece que está hecho, ¿no es cierto? Entonces se instaló como un pequeño sistema, que sería todo esto. Ahora yo cacho que para instalar un sistema así en el techo de la casa sí representa ciertos costos, entonces haríamos algo piloto, no algo pequeñito, está grande. Igual aquí nos está hablando un poco denme un segundito.
Disculpen, ya. Entonces les decía, o sea, deberíamos hacer algo pequeño, pero vale revisarle como los detalles para que ustedes le vayan viendo. ¿Sí? Cuando hacemos toda escala, tocaría ver cómo vamos disminuyendo igual las medidas en función de lo que se vaya a hacer. Ahora también se puede generar como estos sistemas como para cuestiones más grandes como hoteles, hospitales, ¿sí? Entonces, es necesario que exista para estos casos una circulación natural. Se puede utilizar bombas también para como un sistema de bombeo para la circulación del agua. Y los colectores se podrían colocar varios, no solo uno. Este es uno porque como es para calentar algo personal. Pero si ya se va a calentar algo muy, muy grande para un hospital así, entonces necesita todo un sistema de colectores y todo un diseño del sistema de colectores, no solo del colector, sino de todo el sistema. ¿Cuántos necesito? ¿Cuánto voy a producir? Etcétera. ¿Sí? Aquí nos está dando un ejemplo, por ejemplo, dice que un calentador solar de agua de 2 metros cuadrados en un clima normal allá en Costa Rica puede ahorrar 2.250 kilowatts de electricidad, 3.870 kilogramos de leña, 830 kilogramos de carbón, 220 kilogramos de gas butano al año. Entonces vemos que esta alternativa nos permitiría, ¿no es cierto?, disminuir el consumo de algunos tipos de energía, por ejemplo, el carbón, la leña, el gas butano, nos permite ahorrar incluso electricidad. Por lo general, por ejemplo, se utilizan como duchas eléctricas. Si utilizáramos un sistema con calentador solar, se evitaría gastar energía eléctrica y más bien estaríamos usando la luz del sol que todavía no nos venden, ¿no es cierto? No es que nos dicen, bueno, usted consumió, no sé, tanta energía de los rayos del sol, tiene que pagar tanto, ¿no? No habría esa dinámica, sino más bien sería prácticamente gratis. Aquí la inversión sería al inicio, o sea, en el inicio se debe hacer como una pequeña inversión para generar como el sistema, pero después de esa inversión no habría como costos adicionales, sino los de mantenimiento, que no serían como de todos los meses, sino cada cierto tiempo. También el uso, ¿no es cierto?, de estas energías puede reducir la emisión de 0.5 a 1 tonelada de dióxido de carbono. Entonces vemos que sí representa, o sea, si hubiera como un alto grado consumo de esta energía, o sea, representaría una disminución de consumo de dióxido de carbono brutal, o sea, es significativa, creo yo. Y 55 kilogramos de otros productos como el SO2, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno por año. Sí, dependiendo del tipo de fuente convencional lo va a usar. Y aquí nos da como ejemplos de países en donde se ocupan o países en donde son los primeros puestos de ocupar esta energía, que es en Chipre, Israel y Grecia. Es en donde más se ha ocupado por per cápita este tipo de sistema. Por ejemplo, aquí nos dice, en Chipre se está usando 190.000 calentadores solares de una población de 650.000. Un porcentaje pequeño, pero existe. Entonces, eso creo que sería en función de estos colectores solares. Ahora, para ver esto que vamos a ver mañana, sí vamos a ver igual brevemente como estos otros ejemplos para usar en cocina. Si necesitamos más tiempo, tenemos 6 minutos que creo que no alcanzamos a ver, para nosotros ver cómo se puede aprovechar incluso en un horno o una cocina solar. Sería interesante también. Todo esto estamos viendo como ejemplos de uso que podrían también ser posibles proyectos. Entonces, estamos viendo, midiendo y de ahí vemos y decidimos qué mismo quieren hacer de proyectos.
pero hay varias alternativas para la energía solar que podrían ser capaz muy viables en el país, pero no hay proyectos enfocados en ese sentido. Entonces eso sí, es complejo. ¿Ya? Por el día de hoy nos quedaríamos ahí. El día de mañana continuaríamos viendo brevemente esto. Les voy a subir desde el día de hoy este texto a la plataforma para que puedan ustedes ya irle hojeando y vayan viendo qué tal les parece, si se puede hacer. Obviamente no a la escala que están planteados, no son así grandísimos, ¿no? Pero tampoco son muy pequeños, que digamos, y depende un montón del costo de materiales, entonces eso sí tendríamos que ir midiendo, a ver qué es más, más viable. Eso. Por el día de hoy, igual en honor al tiempo, nos quedaríamos ahí, el día de mañana continuaríamos. Por favor, revisen el texto. Otra cosa quería decirles. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes o jueves? Estoy perdida del tiempo. Como un día no tuvimos clases, me confundo ahorita. Ah, no, nos veríamos el día lunes. Ya, entonces como nos vemos el día lunes y tienen el fin de semana, va a quedar de tarea revisar este texto. Y de esto yo les voy a generar un pequeño banco de preguntas para que ustedes escriban a breves rasgos cada una de las cosas que hay en el texto, porque si no, no la revisan, estoy segura que no lo revisan. Entonces, sí les voy a generar como un pequeño cuestionario. Ahora lo del día de ayer, de generar el esquema, igual no les he generado todavía la tarea, espero que lo hayan hecho. Solo me faltaría generar la tarea y la otra es revisar este texto, que me parece interesante en cómo lo va desglosando, o sea, cómo va explicando varias aplicaciones, podrían ser posibles proyectos, ¿sí? Por eso quiero que se revise este texto. Y después igual vamos a avanzar en ventajas, desventajas de estos tipos de energías. Vamos a ver el tema de celdas fotovoltaicas y después pasamos a otro tipo de energía. Eso, chicos y chicas, sin más, por el día de hoy nos despediríamos ahí, deseándoles un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Igualmente, Inge, muchas gracias. Ya, hasta el lunes. Frío.